Luzmila Mesa Calderón es un ser extraordinario, que a pesar de haber vivido en el dolor de la pérdida y el rechazo, cultivó el amor en su corazón para superar todas las dificultades, pues solo una hora de vida le bastaron para que las miserias de este mundo comenzaran a oponerse a su felicidad. A Barranquilla llegué a la edad de 14 años. Me vine del pueblo porque por ser huerfanita era muy maltratada y nos habían regalado y me vine de Córdoba hacia Barranquilla con un propósito primeramente de conocer la Puerta de Oro de Colombia, pues yo pensé que era verdad que eran era en oro las puertas, y por segundo para trabajar en casas de familia. En un giro fatal de los acontecimientos, Leovigildo Mesa, su padre, no esperó a que su mujer reposara el esfuerzo de alumbrar para matar la sangre fría en frente de sus hijos. Sí, cuando mi padre mató a mi madre, nos regalaron a mis hermanitos y a mí. Pero en el lugar donde yo estaba regalada, solamente ocupé un lugar de una huerfanita que le había matado a su mamá. Nunca me pusieron en un colegio, nunca tuve un regalito, siempre ocupé el lugar en esa finca de una niña huérfana que le habían matado a su madre. Tras la infamia, los hijos de la pareja fueron repartidos por diferentes sitios. Algunos de ellos incluso fueron a dar a Venezuela. En el caso de Luzmila, fue entregada a una finca vecina. Sin embargo, no estaba conforme con su vida. Ante ello, decidió escapar a la tierra fantástica que escuchaba en la radio, la Puerta de Oro de Colombia. Entonces hablaba mucho en la televisión, en la radio, Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Entonces eso me llamaba la atención, me parecía que quería conocer esas puertas, tenía que ser muy grande, como yo conozco puertas de finca y todo, era muy grande. Entonces yo decía, algún día tengo que ir a Barranquilla a conocer esa puerta. Pero eso tal vez la ignorancia más que todo. No bien había llegado, su inocencia la llevó a hacer la pregunta más desafortunada de su vida. Ya al llegar yo a los transportes que eran en el Paseo de Bolívar, entonces le pedí auxilio o quien me ayudara, me guiara en una ciudad a un agente de la policía que estaba en servicio. Pero ese agente lo que hizo fue venderme en el barrio chino, en una casa de prostitución. Sometida al flagelo de la prostitución, abusada y esclavizada, pronto se dio cuenta que producto de ese abuso había quedado embarazada. Él me llevó, me vendió en la casa de prostitución y no solamente no me vendió, también fue el primero que abusó de mí con otros 2 hombres más. Y yo quedé encinta de esa violación. Y mi hija mayor es hija de la violación, más resultó siendo hija del policía. Tras luchar por defender el fruto de su vientre, aprovechó para escapar y brindarle la vida a su hija. No, yo seguí siendo esclava ahí de ellos. Mi plata que yo me ganaba con mi cuerpo era para el policía y para la casa de prostitución. Pero cuando ellos se dan de cuenta que yo quedo encinta, o sea que ya a los 3 meses estoy encinta, me sacan para irme a provocar un aborto. Y allá en aquel lugar es que yo me les escapo a ellos. Ya yo me escapé de ahí y empecé a andar por las calles de Barranquilla, a correr y a decir lo que me estaba pasando, pero el policía siempre me chantajeaba que me iba a poner presa y más de una vez me llevó a la inspección de la cervecería Águila. Yo quería tener esa niña o ese niño para tener una familia, ya que no tenía nadie. Así, sobreviviendo en la indigencia y encontrando dónde dormir en las calles del Paseo Bolívar, llegó al mundo su hija Luz Helena. Y mi hija la alumbré en el Paseo de Bolívar con la carrera 40 en la puerta de un bar que se llamaba El Percal. Como cada niño viene con un pan debajo del brazo, Luzmila pronto encontró la misericordia del dueño del bar en cuya fachada dio a luz. Mi hija nació un 30 de marzo de 1969. Eran las 10 de la mañana cuando yo estaba alumbrando. Los vecinos, los amigos, la gente de que me conocían me llevaron al hospital de Barranquilla. Me taparon las piernas porque ya la niña ya había salido. Pero como no tenía ni casa donde vivir, nada, era una gamina. Sin embargo, ese amor con Alonso Espina, como se llamaba el hombre, no le trajo nada bueno para su vida, en la cual abandonó su trabajo para responder en el hogar. A los 2 días después de haber tenido a mi bebé, y ganaba 200 pesos mensual. Y a mi niña Luz Helena la metía debajo de las mesas en una cajita de cartón. Y uno de los señores que me llevó al hospital me dijo que le pusiera el nombre Luz Helena porque era el nombre de una reina de Colombia. Entonces yo tenía a mi niña ahí, yo ganaba 200 pesos mensual
Y estando trabajando en el bar, ahí me conoció un cachaco y se enamoró de mí y me sacó a vivir. En ese punto, a los 18 años, a Luzmila le habían asesinado a su madre. Se había fugado del pueblo, había sido víctima de abuso sexual, vivió en la indigencia, fue mesera de un bar, se había separado y ya tenía 2 hijos. Pero sobre todo, un vacío en el corazón. Quedé encinta al año y medio de vivir con el cachaco y cuando el cachaco me vio encinta me mandó a abortar porque no estábamos en condición de tener hijos. Entonces yo dije que no iba a abortar. Nació mi segunda hija, que se llama Luzmila, igual que yo, que ahora es mi secretaria, compañera de trabajo en el ministerio. Por eso, su corazón no se rindió y de una manera muy peculiar, el amor se lo tropezó tirado en la calle. Yo seguí trabajando en el bar, pero cuando un día yo estaba muy embriagada, iba por las calles y me encontré a un hombre tirado en el suelo, alto, hermoso, blanco. Y entonces yo vi que ese hombre, tal vez nadie lo quería tan bien, entonces yo me propuse que ese hombre y yo podíamos vivir para ser buenos esposos, buenos compañeros. Y yo me llamaba La Indomable, porque yo a la edad de 10 años me puse como nombre La Indomable. La Indomable era porque no le iba a tener miedo a nadie. Y la Indomable no sabía perdonar, ni que me la hace, me la paga. Y me puse a vivir con el hombre loco, que pues aparentemente era loco, pero no era loco, sino drogadito. Pero no era drogadito de las drogas de ahora, sino solamente de marihuana y de... Junto con Oscar, por increíble que parezca, Luzmila inició una de las etapas más prósperas de su vida, aunque hundidos en los vicios. Montamos un expendio de carne y trabajamos carnicería. Mi marido seguía en el vicio y yo era alcoholizada y entonces trabajamos en la carnicería. De pronto, con esos 3.000 pesos compramos la primer expendio, la prima del expendio y estábamos trabajando ahí en el expendio y de pronto fuimos surgiendo y dejamos el vicio, cambiamos y alcanzó a ser un firmador de ganado aquí en Barranquilla, tuvimos 5 expendios de carne y pues la verdad es que fue un gran compañero. Por eso, la ausencia de la muerte de su madre la llenó de una manera muy extraña, llevando a su hogar los restos de la misma, que no fue lo único que consiguió en su pueblo. Y yo le pedí a él que me permitiera traer a mi mamá a vivir conmigo y él no sabía la historia, qué mamá me iba a traer yo y me fui a Córdoba y tumbé la tumba de mi madre, me robé los huesos de mi madre y ese día me regalaron un niño de 1 mes de nacido. Es mi segundo hijo varón, es mi cuarto hijo, con él son quinto, pero él aparece en la lista como el cuarto hijo. Y yo llegué aquí a Barranquilla donde mi esposo, o sea, donde mi marido, y le dije que esta es la suegra, eran los huesos de mi madre, y este es otro hijo, ya no voy a tener más hijos con él, porque ya este es el último hijo que voy a tener. Ya yo había llenado los 4 que yo quería, las 3 hembras y el varón, pero ese era yo, porque no me dieron amor, quería saber eso. Al final, la muerte volvió a cruzarse en su camino, lo cual sería el principio de otra de sus desventuras. Oscar Díaz murió cuando yo tenía 28 años de edad y quedé no solamente con estos 5 que yo crié, tenía como otros 5 más que había recogido de la calle. Pero le doy gracias a Dios porque todos esos hijos que no los estuve en mi vientre me aman como una madre también. Al morir él dejó muchas deudas. Cuando él deja las deudas, a mí me quieren quitar los expendios de carne, me quieren quitar mi casa a cambio de las deudas. Yo decía que yo no iba a aguantar hambre porque yo tenía 5 niños más otros 5 que había recogido de la calle. Yo no iba a aguantar hambre con mis hijos. Entonces mandaron a personas que me mataran. Y entonces esas personas me partieron este brazo, me partieron esta pierna, me partieron la cabeza, me tiraron en un monte. Sobreviviendo al intento de asesinato, Luzmila se repuso para poder seguir criando sus hijos. Pero allí llegó otra estocada del destino, una de las pruebas más difíciles. Ya yo me recupero de todo esto y seguía con los expendios de carne. Yo seguía vendiendo carne. Cuando un día yo salí a comprar un ganado, porque yo salía a comprar el mismo trabajo de mi marido, lo seguía haciendo, y yo llevaba una plata para yo comprar un ganado, y ese día
un trabajador mío me mandó a otras personas para que me robaran el dinero que yo llevaba y me robaron la plata, me pusieron plata falsa, me pusieron armas, me pusieron droga, marihuana, bazuco y me empapelaron, me condenaron en la cárcel, mis niños estaban en mi casa en el barrio de La Unión abandonados y a mí me metieron presa en Santa Marta. Entonces yo no sabía qué hacer, pero yo no quería que mis hijos quedaran en la calle, entonces yo dije que Su tercer hijo, Miguel, recuerda esos duros días. Bueno, una experiencia de verdad muy dura porque sufrimos mucho, porque era una persona que andaba en la calle, igual no nos abandonó nunca, pero sí andaba en la calle, tomaba bastante y nos dio duro cuando cayó presa. Nos tocaba pedir casi limosna. Había una señora que nos ayudaba los domingos y nos llevaba a la cárcel a visitarla. allá empecé a pedirle a Dios y un día en un ayuno de 2 días llegó mi boleta de libertad, Luzmila Mesa, sale libre, nomás tenía 3 meses de estar pagando los 11 años. Entonces cuando me dijeron que yo quedé libre, salí de la cárcel y me vine a Barranquilla solamente con la ropa que tenía puesta y llegué a Barranquilla y acá lo había perdido todo porque mi padre sabía que yo estaba presa, entonces como nosotros dos no nos gustábamos, entonces mi padre me robó todo, hasta me había echado mis niños para la calle. Pero al llegar yo a Barranquilla, la gente vecina mía en el barrio La Unión creían que era que me había escapado de la cárcel. Y para mí yo no me había escapado, era un milagro de Dios porque llegó una orden de excarcelación de Bogotá. Desde ese día, en agradecimiento, comenzó a trabajar en la obra de Dios, llevando la palabra a las cárceles de la ciudad. A los 8 días ya yo estaba viendo a la cárcel modelo porque yo tenía que dar gracia de lo que de gracia había recibido. Yo tenía que ir a decir a los presos que si Cristo me cambió a mí, también los iba a cambiar a ellos. Si Cristo me ha ayudado, también los va a ayudar a ellos. Entonces yo empecé yendo a la cárcel modelo para abrir ese ministerio. Y entonces estando allá, había un hombre muy abandonado allá en esa cárcel, que estaba ahí tirado, abandonado, muy joven, condenado a 30 años de prisión. Entonces aquel hombre no quería saber nada de Dios. Entonces yo empezaba a decirle, le decían el cacique, y yo le decía, Dios cambia el cacique ese, mira, ve, ¿qué te parece? Dios cámbialo. Y entonces el cacique Dios lo cambió y hoy en día, para la gloria y honra de Dios, es mi esposo. Allí conoció a Donis, su actual esposo. Yo estaba bastante rebelde en esos días, apartado, no quería saber nada de Dios. Y llegó y me dijo, mira, Cristo me sacó de la prisión, también estuve detenida, vengo de la cárcel de Santa Marta y de verdad que salí en libertad porque Dios me dio la libertad y me han contado que tú eres una persona muy usada por Dios aquí dentro de la prisión y sí, sí es cierto, pero ahorita no quiero saber nada de Dios, estoy apartado del Evangelio porque aquí de verdad que no puede uno ser cristiano, le dije. No, aquí no sirve uno ser cristiano porque se la montan los demás compañeros. Entonces ella me llamó y me dijo, no, pues, ¿por qué no me reúnes el personal acá y te comprometes a reunirme el personal para cuando yo venga, pues, a hacer culto? Y eso me llenó de motivo y de alegría y de ánimo para hacerlo y sí, comencé a hacerlo. El próximo día que llegó a predicar la palabra, ya yo estaba esperando con un grupo de muchachos a ir para alabar a Dios. Y así fue como nos conocimos, yo con ella, y ¿para qué? Me agradó su forma de ser. Me di cuenta que era una mujer que predicaba el evangelio, venía con ese amor, un amor verdaderamente de Dios, ¿sí? Hoy en día, tras criar 5 hijos, más otros que encontró en el camino, Luzmila se dedica a repartir su desbordante amor con ancianos desamparados que recoge de las calles para llevarlos a la tierra prometida, su fundación en Galapa. Eso empezó tanto cuando yo recién salí de la cárcel. Ya el ancianato va a cumplir 28 años de fundado, allá en Barranquilla, porque yo cantaba una alabanza, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo allá, si un niño de un preso no tenía donde vivir, yo me lo llevaba. Si había una persona en la calle no tenía donde dormir, yo me lo llevaba. Como era mi casa, yo mandaba en mi casa. Entonces yo decía que mi casa y yo íbamos a servirle a Jehová. Y entonces conocí al gerente de Colgate Palmolive, el señor Alfonso Puentes. Y entonces hablé con él y él me regalaba cloro o jabón para lavar la cárcel, modelo.
Y entonces, hablando con el hermano Alfonso, allá en Colgate, en la 11 con la 30, había muchos viejitos que iban a buscar donaciones de FAP. Entonces yo le decía, ¿por qué no lo lleva a mi casa? La casa mía es grande, usted me da el FAP, el jabón, y yo los baño, y les hago un sancocho también. Entonces ahí nació Confranciano. A ver, la tierra prometida para mí es como una promesa que Dios me dio desde la cárcel. Él dice que Él tiene cosas grandes, muy grandes y ocultas para nosotros. Entonces, cuando hablamos de esa tierra prometida, dice que es una bendición grande. Cuando estamos hablando que la Biblia habla que fluye leche y miel, es la palabra de Dios para sanar en los corazones heridos. Y el Espíritu Santo que nos está representando esa leche, que vamos a hacer mucha obra en el corazón herido, ¿ya me entienden? Entonces, pues, le damos gracias a Dios por poder tener el terreno, la edificación, para ayudar a otros que un día estaban en las calles y faltan por recoger mucho más. Sus hijos ven en ella un ejemplo para salir adelante, pues a pesar de todo, luchó contra lo que el destino le tenía preparado. No, no tiene de verdad que lo mejor que hay es, como madre, lo mejor. Si es un ser humano, no hay palabra para describir el ser humano que es, para ayudar, da lo que no tiene, regala lo que no tiene, y de verdad que es un ser humano ejemplar. Una mujer desde niña berraca, con todo lo que me cuentan mis familiares, mis tíos, berraca desde que llegó a Barranquilla, y antes de Barranquilla, una mujer trabajadora, y más que ahora después de cuando ya conoció la palabra de Dios, se superó bastante, se graduó hace poquito también, estudió el bachillerato, se está superando, que es lo importante. Y no... Y una mamá tesa. Una mamá, sí señor, una mamá tesa. Luego de tantas cosas vividas, Luzmila tiene muy claro lo que es ser madre. Bueno, para mí ser madre es algo tan hermoso, tan precioso. No conozco el ser hija, es el que no conocí, pero el ser madre es algo muy hermoso, porque desde muy niña quería ser madre para ser buena madre, no para ser madre, no, para ser buena madre. Y le doy gracias a Dios por mis hijos, porque los he podido criar bien, con mucho respeto a los demás, con mucho amor. No tuve la necesidad de decirle malas palabras, no he tenido necesidad de criarlo vulgarmente, a pesar de que antes yo conocía a Cristo, no tenía esos principios, pero siempre le di lo que yo quería que me hubieran dado a mí.